6 meses ya están los balbuceos, ¿no? Incluso los balbuceos reduplicativos, tales como el mamá, el papá, ta, entre otros. A los 12 meses, ya llegando al año, ya comienzan a realizar este tipo de reproducciones de las bisílabas, ¿listo? A los 18 meses, un aproximado de 20 palabras. A los 20 y 24 meses, ya llegando a los 2 añitos, ya los niños pueden realizar frases de 2 palabras. Papá, dame, toma, papá, toma, mamá, ven, mamá, vamos, entre otros. A los 20 meses conoce una parte de su cuerpo. ¿Listo? Ya hemos visto qué actividades nosotros podemos realizar para poder intervenir o estimular las partes del cuerpo. A los 3 años realiza frases de 3 o 4 palabras, dependiendo de la estimulación que recibe del niño. Y ya a los 4 años ya pueden realizar frases que son más complejas, más completas. ¿Listo? Entonces, esto ya lo hemos visto, solo es un repaso de lo que hemos abordado en las sesiones anteriores. Ahora, por otro lado, vemos en pantalla lo que son los signos de alarma, ¿sí? En la vertiente receptiva y en la vertiente expresiva. Entonces, a los 15 meses de edad, el niño no mira o el pequeño no mira, no señala entre 5 a 10 objetos que el adulto le va a nombrar. ¿Listo? Esto podría ser un signo de alarma según lo que nos indica. ¿Listo? En la vertiente expresiva no usa al menos 3 palabras. A los 18 meses, en el lenguaje receptivo, podemos decir que un signo de alarma es que no obedece órdenes sencillas, como dame la pelota, dame el zapato, entre otros. Y el lenguaje expresivo, un signo de alarma a los 18 meses, es que no dice mamá y tampoco dice papá. A los 24 meses, en cuanto al lenguaje receptivo, no señala las partes del cuerpo en una lámina, en un dibujo, en un juguete. ¿Listo? Y en cuanto a la vertiente expresiva, no usa al menos 25 palabras ya a los 2 años. A los 30 meses, no responde a preguntas ni con gestos. ¿Sí? Es decir, yo le formulo una pregunta sencilla y el paciente o el pequeño, en este caso, no responde, ya sea de manera verbal o no verbal. En cuanto al área expresiva o lenguaje expresivo, no realiza frases al menos de 2 palabras, ¿no? Como el papá dame, papá toma, etc. A los 36 meses, un signo de alarma es que no entiende las preposiciones, ¿sí? En cuanto al lenguaje receptivo. Y en cuanto al lenguaje expresivo, hay menor de 200 palabras y hay una ecolalia, ¿no? ¿Qué es la ecolalia? Es cuando el pequeño imita lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, hola Brando, ¿sí? Y el pequeño va a imitar, hola Brando, ¿no? No responde a hola Mariana, o hola Miss, o hola psicóloga, ¿listo? Entonces hay una ecolalia inmediata, ¿sí? Es decir, yo reproduzco una frase, una palabra, y el niño también, imitando lo que yo estoy diciendo. Y hay una regresión del lenguaje, es decir, que hemos aprendido acerca de algunas frases, palabras, vocabulario, etcétera, y a los 36 meses puede ser que haya una regresión, es decir, hemos como desaprendido, por decirlo así. Ok, las alteraciones del lenguaje, chicos, es un grupo que es heterogéneo, ¿listo? De desórdenes en el desarrollo y también adquisición del lenguaje. Ahora, aquí nosotros vamos a ver complicaciones o un déficit en la comprensión, es decir, que está comprendiendo mi niño o si está comprendiendo lo que yo le estoy comentando. La producción, es decir, la vertiente expresiva, cómo lo está expresando, si es capaz de expresar, y el uso del lenguaje. Entonces, aquí vamos a ver acerca de la dislalia. En este caso, alteraciones en la vertiente expresiva. ¿Listo? Vamos a empezar con la vertiente expresiva y después la vertiente expresiva receptiva. A ver, chicos, la dislalia es esta incapacidad de realizar o la incorrección de realizar la producción de uno o varios sonidos.
¿sí? Aquí en la dislalia, chicos, no hay una causa orgánica, ¿sí? O una causa neurológica para poder atribuir esta incapacidad o esta incorrección. Y al no haber una causa orgánica o neurológica, el pronóstico tiende a ser favorable. Es decir, con la intervención del logopeda, del especialista, se puede tener resultados a corto y medio plazo. ¿Listo? Ahora, en la dislalia nosotros vamos a ver tres tipos. ¿Sí? La omisión, por ejemplo, en vez de decir, a ver, en vez de decir casa, ¿listo? Dice asa. Aquí está omitiendo el fonema K, ¿cierto? El sonido del fonema K. Porque está diciendo asa. ¿Listo? Esta es la dislalia por omisión. Ahora, también tenemos la dislalia por sustitución. Por ejemplo, en vez de decir taza, dice casa. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que está sustituyendo el fonema T por el fonema K. ¿Sí? Hay una sustitución en los sonidos de los fonemas. Y por otro lado, vamos a ver la inserción. ¿Sí? Por ejemplo, en vez de decir globo, mi niño dice golobo. Está insertando otro sonido de un fonema. Entonces, aquí nosotros vamos a ver la omisión, la sustitución o la inserción de un sonido del fonema. Bien, ahora, ¿cómo yo voy a saber que mi niño puede tener dislalia? A través de la evaluación. Yo les voy a enseñar ya en la última sesión, que es el día viernes, cómo es que nosotros vamos a identificar si en este caso tiene dislalia, ¿no? Y qué tipo, si es por omisión, por sustitución o por inserción. Bien, ahora, el retraso simple del habla. ¿Listo? Es este desfase que es significativo en la aparición y también en el desarrollo de la expresión. ¿Sí? En la expresión, es decir, hay una limitada o se encuentra limitada, ¿sí? Incluso en la aparición de la misma. Chicos, el retraso simple del habla no se puede atribuir o no se puede explicar por un retraso mental o por un trastorno del desarrollo, ¿sí? ¿Qué son los trastornos de desarrollo? Esto lo podemos encontrar en el DSM-5, ¿no? Ahora ya está el DSM-TR. Entonces, hay muchos trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la discapacidad intelectual, entre otros. Entonces, parte del trastorno del neurodesarrollo vamos a encontrar ello. ¿Listo? Entonces, el retraso simple del habla no podemos atribuir, ¿sí? O no se puede explicar por otro tipo del trastorno del neurodesarrollo. ¿Listo? Ahora, aquí en el retraso simple del habla, en cuanto al pronóstico, se considera que no hay una repercusión en la evolución del niño. ¿Sí? Es decir, es de carácter transitorio, es decir, a través de la estimulación, a través de la intervención del especialista, entonces esto va a superarse. ¿Bien? Ahora, en cuanto a la disartria, ¿listo? Es esta dificultad en los movimientos articulatorios, ¿sí? Es decir, el niño tiene o presenta esta dificultad para poder realizar un movimiento, ¿sí? Un movimiento articulatorio, ya sea de forma aislada, es decir, por fonemas, la F, la G, entre otros, o en palabras, ¿no? Por ejemplo, mamá, ¿no? Papá, entre otros. Entonces, aquí, chicos, es muy probable en la disartria que haya una etiología neurológica, ¿sí? Es decir, que haya una lesión neurológica o una parálisis cerebral. Entonces, a través de esto, los movimientos articulatorios tienden a ser lentos e imprecisos. Y al ser lentos e imprecisos, va a causar esta dificultad para poder realizar la reproducción de los fonemas y de las palabras como tal.
Pasamos a las disglosias. ¿Listo? Las disglosias, chicos, es este trastorno en la articulación y aquí también hay una alteración orgánica, ¿sí? Una etiología orgánica. En este caso, de los órganos que son los órganos periféricos del habla, por ejemplo, los labios, la lengua, el paladar, entre otros, que eso ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, ¿listo? Y aquí en estas disglosias, en cuanto al pronóstico, en algunos casos va a depender de en dónde se encuentra localizado la lesión. ¿Listo? Entonces, a veces van a persistir y en cuanto a los sonidos del habla, ¿no? Sobre todo en la reproducción de los sonidos del habla, en cuanto a las disglosias. Y las disfemias, que también tiende a ser muy común, ¿no? No solo en los niños, también en los adolescentes o incluso en algunos adultos. La disfemia, chicos, es este desorden en la fluidez verbal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un niño con disfemia es muy probable que diga, por ejemplo, ¿no? Ta, 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 taza, ¿no? O yo quiero. ¿Sí? Entonces, hay este desorden en la fluidez verbal, en la expresión del lenguaje de mi paciente. Ahora, este a veces tiende a ser evolutiva, ¿sí? Y también a veces tiende a ser crónica. ¿Por qué? Porque persiste a pesar de la reeducación. Sin embargo, esta tiende a mejorar, ¿sí? Es decir, que mi niño al ser crónica, esta disfemia no quiere decir que no va a haber una intervención como tal, no, ¿sí? Sí va a haber mejorías, ¿bien? Pero esto va a depender mucho de la estimulación que reciba no solo por el especialista, sino también por el entorno más cercano, ¿no? Y en este caso sería la familia y también la escuela. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver disfemias evolutivas como también disfemias crónicas. Las evolutivas, como bien dice su nombre, son transitorias. Las crónicas tienden a persistir, pero hay mejoría con una buena intervención. Ok, vamos a ver ahora las alteraciones de la vertiente expresiva comprensiva. ¿Listo? Tenemos el retraso simple del lenguaje, ¿sí? Que es este desfase cronológico en la fonética, en el vocabulario y también en la sintaxis. ¿Listo? Ahora, en cuanto a su pronóstico, es totalmente favorable con una intervención de logopedia. ¿Sí? Los resultados más a largo plazo son más a largo plazo en comparación al retraso simple del habla. ¿Listo? Ahora, la afasia infantil es esta pérdida del lenguaje oral. ¿Sí? ¿Y por qué se da esta pérdida del lenguaje oral? Por una lesión en el sistema nervioso central. ¿Listo? Y en cuanto al pronóstico, se ha observado que en todos los casos, o en la mayoría, o en todos los casos, los síntomas persisten con el tiempo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay una lesión en el sistema nervioso central. Entonces, aquí en la fase infantil, mi niño va a presentar problemas en la comprensión, en la expresión y en la denominación. Y esto va a depender mucho también en el lugar de la lesión, es decir, en la localización de la lesión en el sistema nervioso central. ¿Listo? Bien, vamos a pasar ahora a los trastornos de la comunicación. Sin embargo, les voy a preguntar lo siguiente. Bien, vamos a poner dos casos. El primer caso es de un niño de 3 años, ¿listo? Este niño no ha tenido estimulación, lo tenían aislado, era criado por la abuelita, ¿no? Que pues la abuelita tenía esta crianza a la antigua. Bien, entonces no recibió ningún tipo de estimulación. El pediatra dice que no hay ningún tipo de problema orgánico y en este caso este niño solo dice mamá, solo dice papá y solo reproduce el fonema A y el fonema E.
Ahora yo les pregunto, en este caso, ¿tendría un retraso o un trastorno? Los voy a leer en el chat. ¿Qué creen ustedes? ¿Tendría un retraso o un trastorno? Erika, Luz y Elizabeth. Genial, ¿no? Mandy también es un retraso, ¿cierto? Ah, perfecto. Carmen, Melissa, Miguel Ángel, Elizabeth. Así es. Ahora, les planteo otro caso. Un niño también de 3 años que también solo dice mamá, solo dice papá y reproduce el fonema E y el fonema A. ¿Listo? Ahora, este niño ha recibido estimulación desde muy pequeño, desde que tenía mesecitos de nacido. ¿Listo? Ha recibido estimulación. Sin embargo, este niño no reproduce más que las palabras mamá, papá, el fonema E y el fonema A. En este caso, ¿sería un trastorno o sería un retraso? Miguel Ángel. Perfecto. Perfecto, Erika, Vilma, perdón, Kaori, Elizabeth y Carmen, ¿cierto? Sería un trastorno. El trastorno persiste, mientras que el retraso tiende a ser evolutivo, transitorio. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros realicemos lo que es la evaluación, es importante siempre, chicos, preguntarles si el niño ha recibido terapia antes de acudir a la sesión. Bien, ¿qué tipo de terapia? Por ahí se combina terapia ocupacional, por ahí también recibió terapia de lenguaje, terapia conductual, entre otros. Entonces, sí es importante que nosotros preguntemos si es que recibió terapia, cómo le ha ido, si ha habido avances o no y el por qué. ¿Listo? Bien, chicos, entonces, de esta forma, así es, Mar. De esta forma, chicos, vamos a entrar a lo que es el tema de trastornos de la comunicación, ¿ya? Por supuesto, Mari, ¿no? Ya sería 5 años más grave, ¿sí? Si es la misma situación que hemos planteado, entonces sí. Bien, los trastornos de la comunicación, chicos, incluyen las deficiencias en el lenguaje, en el habla y en la comunicación. Bien, ya hemos visto qué es el habla, qué es el lenguaje, qué es la comunicación, eso solo es un repaso. ¿Listo? El habla, pues, es esta producción expresiva de sonidos e incluye lo que es la articulación, la fluidez, la voz y la calidad de resonancia de un individuo. ¿Cierto? El lenguaje incluye la forma, la función y el uso del sistema convencional de símbolos, que esto pues está regido por reglas dependiendo de la comunidad, ¿no? Para la comunicación. Y la comunicación es todo comportamiento, ya sea verbal y no verbal, ya sea intencional o no intencional, porque siempre estamos comunicando algo. ¿Listo? Y este comportamiento influye en el comportamiento, en la conducta, en las ideas o actitudes de las otras personas. Entonces, pasamos a lo que es el lenguaje, el trastorno del lenguaje. ¿Sí? Según el DSM-5, mi paciente o mi pequeño tiene que presentar estos criterios. Criterio número 1, criterio A. El niño debe de manifestar dificultades persistentes. ¿Listo? ¿En qué? En la adquisición y en el uso del lenguaje en todas sus modalidades. ¿Sí? Es decir, en el lenguaje hablado, escrito, de signos u otros. ¿Sí? Debido a deficiencias de la comprensión o la producción. ¿Sí? Hay deficiencias de la comprensión o de la producción. Ahora, incluye lo siguiente, es decir, hay un vocabulario reducido para su edad. ¿Listo? Una niña, por ejemplo, de 7 añitos, que solo utilice un vocabulario muy reducido de lo que se espera para su edad. ¿Sí? Es decir, en el conocimiento, qué significa, qué es esta palabra y cómo yo voy a usar esta palabra para poder manifestar lo que yo quiero decir. Punto número 2. La estructura gramatical es limitada, ¿sí? Es decir, hay esta cierta incapacidad
para poder ubicar las palabras y las terminaciones de las palabras juntas con la finalidad de formar frases, ¿sí? Y que estas frases se basen en las reglas gramaticales y morfológicas. ¿Listo? Esto es lo que mi niño o mi niña tienen que presentar. Punto número 3. Hay un deterioro del discurso, ¿sí? Es decir, hay esta incapacidad para usar el vocabulario, pues es evidente porque tiene un vocabulario reducido, y también esta incapacidad para conectar frases, ¿sí? Con la finalidad de explicar, describir o dar a conocer un tema o una conversación como tal. ¿Listo? Entonces, estos 3 puntos, según el criterio A del DSM, mi niño tiene que presentar, ¿sí? Y estas dificultades son persistentes, ¿sí? No solo en la adquisición, sino también en el uso del lenguaje. Criterio B. ¿Listo? Las capacidades del lenguaje están notablemente por debajo de lo esperado para la edad. Por eso les decía la importancia de conocer qué es lo que se espera para la edad de cada uno de los pequeños. ¿Listo? Es decir, qué hitos se espera para niños de 6 meses, de 8 meses, de 10, de 12, de 30, 36 meses. ¿Sí? Y sucesivamente. Entonces, las capacidades del lenguaje están notablemente, de manera cuantificable, por debajo de lo que se espera para su edad cronológica. ¿Listo? Y esto pues produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz. Y esto es muy evidente, ¿no? También va a repercutir negativamente en la participación social. Se van a ver limitados. En los logros académicos, esto también, y es muy notorio, ¿no? Varios autores sostienen que el retraso, o mejor dicho, el trastorno, o también el retraso del lenguaje influye en los logros académicos, en la lectura, en la escritura y también en el cálculo. Ya sea de forma individual o en cualquiera de sus combinaciones. Criterio C. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo. Y este criterio van a ver que se repite mucho. ¿Listo? Y el criterio D. Las dificultades no se puede atribuir a un deterioro auditivo. ¿Sí? Tampoco se va a atribuir a un deterioro sensorial. ¿Sí? A una disfunción motora o a una afección médica o neurológica. Es decir, no debe haber una causa orgánica, no debe haber una causa médica. Esto ya evidentemente es parte del especialista correspondiente que nos diga, no, evidentemente no hay una afección médica, tampoco pues no hay una afección neurológica. Y nos explica mejor por una discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo. Entonces, aquí nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Mi niño, si es que presenta un deterioro sensorial, yo no puedo decir que tiene un trastorno de lenguaje. O si mi niño presenta una afección médica o neurológica, tampoco podría decir ello, ¿sí? Según el criterio de. Vamos a ver algunas características diagnósticas del trastorno del lenguaje. ¿Sí? Hay una dificultad, como les decía, para adquirir y para usar el lenguaje, porque hay una deficiencia en la comprensión o también en la producción. Es decir, no logro comprender lo que papá, mamá, la profesora, mis amigos me quieren decir. Y no logro usar lo que es el vocabulario. ¿Listo? También hay deficiencias en las estructuras gramaticales. No posiciona bien o no logra posicionar lo que son las palabras para formar frases. Y también hay deficiencias en el discurso. Ahora, estas deficiencias, chicos, son evidentes en la comunicación verbal, en la comunicación escrita y también en el lenguaje de señas. Bien, entonces vamos a ver que el niño tiene esta incapacidad persistente en la adquisición y en el uso del lenguaje. Ya sabemos que hay un vocabulario limitado,
que hay incapacidad para poder realizar las estructuras gramaticales y hay un deterioro en cuanto al discurso. Bien, a ver, aquí chicos, nosotros sabemos que el aprendizaje y el uso del lenguaje va a depender de la capacidad expresiva como también de la capacidad receptiva. La capacidad expresiva es esta producción de señales vocales, gestuales o verbales, ¿sí? Tengo la capacidad de poder expresar a través de gestos y a través también de la vertiente verbal. ¿Sí? Y la capacidad receptiva, que es este proceso de recibir y comprender. No solo recibo lo que la otra persona me está diciendo, sino que también comprendo la pregunta, comprendo lo que me quiere decir la otra persona en cuanto a los mensajes lingüísticos. ¿Listo? Entonces, muchos niños que yo estoy abordando pasa que tienen esta dificultad, ¿no? Y tienen muy predominante en lo que es la ecolalia inmediata, ¿no? Sobre todo la ecolalia inmediata. Si yo le digo, hola Juancito, mi niño me dice, hola Juancito, no está comprendiendo lo que yo le estoy diciendo. Si yo le pregunto, Juan, ¿cómo estás? Mi niño me va a responder, Juan, ¿cómo estás? ¿Sí? Entonces, la capacidad receptiva en este caso, pues hay una dificultad en ella. ¿Sí? No tiene este proceso de comprender los mensajes lingüísticos que yo le estoy diciendo. Ahora, las capacidades del lenguaje tienen que ser evaluadas y como les decía, siempre en las modalidades expresivas, en el uso y la producción de los sonidos del lenguaje y las capacidades receptivas. Cuando nosotros evaluemos, siempre yo les recomiendo y también según lo que es la teoría y la práctica, es evaluar la vertiente expresiva y la vertiente comprensiva. ¿Sí? El trastorno del lenguaje normalmente afecta al vocabulario, como ya lo hemos visto, tiene un vocabulario muy reducido para lo que se espera en su edad. También afecta a la gramática y por lo tanto al discurso. Ahora, las primeras palabras y las primeras frases del niño es probable que se inicien de una manera retrasada. ¿Sí? Entonces, si yo veo que mi niño no está cumpliendo quizás con los hitos que se espera, o mi niño solo presenta, por ejemplo, mi niño tiene 5 años, ¿listo? Y presenta o cumplen los hitos de un niño de 2 añitos. Bien, entonces yo tengo que saber qué es lo que le está faltando a mi pequeño para poder intervenir, ¿sí? ¿Y cómo yo voy a saber eso? A través de la evaluación, con la observación, con la entrevista y con las aplicaciones de algunas pruebas. Entonces, es muy probable que los niños que presenten este tipo de trastornos del lenguaje inicien sus frases o sus primeras palabras de manera retrasada. ¿Listo? Ahora, el vocabulario es limitado, es muy poco variado de lo que se espera y las frases tienden a ser más cortas, ¿sí? Y menos complejas. A ver, puede haber también problemas para encontrar lo que son las palabras, ¿sí? Las definiciones verbales están empobrecidas y esto es también muy evidente cuando nosotros le preguntamos a los niños, ¿sí? Hay poca comprensión de lo que son los sinónimos, los significados, el juego de palabras, entre otros. Entonces, sí es importante que nosotros podamos evaluar esto para poder realizar una buena intervención. A ver, por otro lado, se manifiestan problemas para recordar nuevas palabras y nuevas frases. ¿Listo? También hay dificultades para poder seguir lo que son las instrucciones largas. Las cortas quizás por ahí lo logren hacer, ¿sí? Pero esto va a depender muchísimo. Pero las instrucciones largas sí van a presentar dificultades. Es muy probable que no lo realicen. También van a presentar problemas para poder recordar series de datos, ¿no? Por ejemplo, recordar un número de teléfono, una lista de compras, etc.
A ver, la dificultad en el lenguaje se manifiesta por unas habilidades que se encuentran por debajo de lo esperado para su edad. ¿Listo? Y esto es lo que les decía, la importancia de conocer los hitos que se espera para la edad de cada uno de los pequeños. Y esto también es importante para nosotros, los especialistas, ¿sí? Que el diagnóstico del trastorno del lenguaje se va a realizar basándonos en la síntesis de los antecedentes del paciente. ¿Y cómo yo voy a obtener los antecedentes? A través de la entrevista que voy a realizar a los padres, ¿sí? Quienes, pues, evidentemente, ellos han estado desde que el niño nació hasta su edad actual. También voy a realizar el diagnóstico basándome en las observaciones clínicas directas, ¿listo? En los diferentes contextos, en casa, en la escuela, quizás por ahí mi niño está en un taller, etcétera. Sí, yo tengo que observar e incluso muchos especialistas se basan más en la observación que en los resultados, ¿no? Esto, pues, evidentemente va a depender mucho de cómo se maneja cada uno de ellos. Y también, según el DSM-5, el diagnóstico para realizar en cuanto al trastorno del lenguaje, tenemos que basarnos en los resultados de pruebas estandarizadas para poder medir el lenguaje y de esta forma realizar lo que es la intervención. Bien, en cuanto al desarrollo y curso. Aquí la adquisición del lenguaje está marcada por cambios que se producen desde el inicio de la niñez temprana, ¿listo? Hasta alcanzar el nivel de competencia de un adulto, ¿no? Que nosotros poseemos. Ahora, el trastorno del lenguaje siempre, en este caso, según el DSM-5 y según uno de los criterios, es que va a aparecer durante el periodo del desarrollo temprano, ¿sí? Es decir, desde que son pequeños. Sin embargo, también hay una variación considerable en la adquisición temprana del vocabulario y en las primeras combinaciones de la palabra. Entonces, esto va a depender mucho de la individualidad de cada niño y también de la estimulación que haya o no haya recibido el pequeño. El trastorno del lenguaje diagnosticado es a partir de los 4 años, perdón, a partir de los 4 años, cuando nosotros diagnosticamos el trastorno del lenguaje, este suele ser estable en el tiempo, ¿sí? Y normalmente persiste hasta la edad adulta. Aunque también en algunos casos es probable que cambie el perfil de los puntos fuertes y de los puntos débiles durante el curso del desarrollo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros realicemos un diagnóstico del trastorno del lenguaje y mi niño tiene 4 años, entonces, según el DSM, suele, no es que sí o sí va a persistir, ¿no? Sino que suele ser estable en el tiempo. Algunos factores de riesgo, tenemos el factor genético y el factor fisiológico, ¿no? En cuanto al genético, se sostiene que los trastornos del lenguaje son altamente heredables, ¿sí? Y los miembros de la familia tienen las posibilidades de tener antecedentes en cuanto a las deficiencias lingüísticas. Por eso también durante el proceso de la entrevista, nosotros le preguntamos si es que hay algún tipo de trastorno de comunicación o trastorno del neurodesarrollo que ellos hayan sido diagnosticados o parte o otros miembros de la familia. ¿Listo? Entonces, según el DCM, también según distintas investigaciones, este trastorno del lenguaje son altamente heredables, es decir, genético. Ahora, los niños con deficiencias receptivas tienen peor pronóstico que los niños que tienen deficiencias expresivas, ¿sí? Entonces, estos niños con deficiencias receptivas son más resistentes al tratamiento, ¿sí? Por lo tanto, también se alarga un poco más y se van a observar dificultades frecuentes, ¿sí? Continuas en cuanto a la comprensión de la lectura. Pero eso no quiere decir, por lo que tiene peor pronóstico, no voy a intervenir. No, al contrario, ¿sí? Al contrario, tenemos que intervenir para que poco a poco podamos ver la mejoría.
Bien, en cuanto a lo que es el diagnóstico diferencial, ¿sí? El trastorno del lenguaje debe diferenciarse de las variaciones normales del desarrollo. Y era lo que les decía, ¿no? A veces vamos a ver niños que tienen retrasos del lenguaje, pero no quiere decir que tienen un trastorno del lenguaje, ¿sí? Solo es una variación normal del desarrollo, ¿listo? Entonces, yo estimulo a mi niño, intervengo en las dificultades que está presentando y desaparece. ¿Sí? Desaparece y ya está bien, ya está reproduciendo sus sonidos, ya está elaborando frases, entre otros. Entonces, chicos, aquí nosotros tenemos que tener cuidados, ¿no? Cuidado, ¿no? Porque a veces los papitos se alarman. Entonces, llevar a cabo una buena evaluación para poder realizar un buen diagnóstico. Entonces, puede ser difícil hacer esta distinción según el DCM antes de los 4 años de edad, ¿no? Entonces, sí es importante considerar esto para poder realizar lo que es un diagnóstico certero. Ahora, por otro lado, y esto también es fundamental, ¿no? El hecho de que tenemos que tener en cuenta las variaciones del lenguaje en cuanto a las regiones, en cuanto a las normas sociales, en cuanto a las culturas en el que se encuentra inmerso los pequeños. Bien, también tenemos que diferenciar de una deficiencia sensorial o auditiva. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros tenemos que descartar una discapacidad auditiva, que esta discapacidad auditiva sea como una causa primaria que dificulte el lenguaje. Entonces, ¿quién realiza esto? Pues evidentemente los especialistas, ¿no? Correspondientes, que nos va a decir que no o sí hay una discapacidad auditiva. Si hay una discapacidad auditiva y que esa discapacidad auditiva es la causa primaria, es decir, es la responsable de que mi niño presente una dificultad con el lenguaje yo no puedo decir que tiene un trastorno del lenguaje. ¿Listo? Ahora, las deficiencias del lenguaje también pueden asociarse a una discapacidad auditiva. ¿Listo? Y cuando las deficiencias del lenguaje exceden lo que normalmente se asocian a estos problemas, se puede hacer el diagnóstico de un trastorno del lenguaje. Bien, entonces, si la discapacidad auditiva es la responsable de que mi niño presente una dificultad, no podríamos decir que es un trastorno del lenguaje. También de la discapacidad intelectual. Bien. Entonces, un retraso del lenguaje es muy característico en algunos casos de aquellos niños que presentan una discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces, es posible que no se pueda realizar el diagnóstico definitivo hasta que el niño pueda completar evaluaciones estandarizadas y que estas evaluaciones estandarizadas me digan que sí, efectivamente es una discapacidad intelectual. ¿Ya? Y no se va a realizar un diagnóstico por separado a no ser que las deficiencias del lenguaje sean claramente mayores que las limitaciones intelectuales. Y por otro lado, la regresión del lenguaje, ¿sí? Es esta pérdida del habla y la pérdida del lenguaje en un niño de 3 años y que este niño puede tener un trastorno del espectro autista o puede presentar una afección neurológica específica, ¿sí? Aquí yo voy a hacer el diagnóstico diferencial. ¿Bien? Entonces, si mi niño tiene 3 años y presenta una regresión del lenguaje, es decir, una pérdida del habla y del lenguaje, puede ser un signo de trastorno del espectro autista, de una afección neurológica, entre otros. Bien, chicos, de esta forma pasamos al trastorno fonológico. ¿Listo? ¿Qué criterios tiene que presentar mi niño para que yo pueda decir que tiene un trastorno fonológico? Criterio A. Mi pequeño va a presentar una dificultad, nuevamente, persistente, pero en este caso en la producción fonológica, que ya sabemos qué es, ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, ¿sí? Va a presentar esta dificultad en la producción fonológica y que esto va a interferir
en la inteligibilidad del habla, ¿sí? Y por lo tanto impide la comunicación verbal de lo que yo quiero decir, de los mensajes. ¿Bien? Criterio B. La alteración va a causar limitaciones en la comunicación eficaz y que esto, pues, evidentemente, como cualquier trastorno de la comunicación que ya lo hemos visto, del lenguaje, interfiere en la participación social, en los logros académicos y en los adultos en el desempeño laboral, ya sea de forma individual o en cualquier combinación. ¿Sí? Criterio C, que les decía que este se repite, ¿no? Que el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo, ¿sí? Y nuevamente reiterar que nosotros tenemos que conocer qué es lo que se espera para la edad de cada uno de los niños. Criterio D. Las dificultades no se pueden atribuir a afecciones congénitas o adquiridas, como parálisis cerebral. Tampoco al paladar hendido, la hipoacusia, el traumatismo cerebral u otras afecciones médicas o neurológicas. Con esto, nosotros realizamos lo que es estas diferencias. Vamos a ver algunas características diagnósticas del trastorno fonológico. ¿Ya? A ver, aquí la producción fonológica hace referencia a la articulación clara de los fonemas, ¿sí? Y que esta articulación de los fonemas se combinan para poder crear palabras habladas, ¿ya? Entonces, para yo tener la producción fonológica, yo requiero del conocimiento fonológico, es decir, yo requiero de los sonidos del habla, ¿sí? De conocer fonológicamente los sonidos del habla. Y también requiero de la habilidad para poder coordinar los movimientos de los articuladores y coordinar estos con la respiración y la vocalización del habla, ¿sí? Entonces, para que mi niño tenga esta producción fonológica, requiere del conocimiento de los sonidos del habla y la habilidad para poder coordinar todo aquello que está involucrado para reproducir los fonemas y las palabras. Entonces, los niños con dificultad para la producción fonológica evidentemente pueden presentar problemas en el conocimiento fonológico y en la habilidad para poder coordinar los movimientos del habla. Ahora, el trastorno fonológico se va a diagnosticar cuando la producción de los sonidos del habla no es la que se espera para un niño de su edad, ¿sí? Para lo que se establece en su etapa de desarrollo. Y cuando las deficiencias no son el resultado de una alteración orgánica, neurológica o auditiva. ¿Listo? Entonces, eso es importante, chicos, que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Ya? En los niños de 4 años con desarrollo normal, el habla general debería ser inteligible, ¿sí? Según el deseo. Mientras que los niños que a los 2 años solo es comprensible en un 50%. Bien, pasamos a lo que es el desarrollo y curso. A ver, no es inusual que los niños con un desarrollo normal acorten palabras, ¿sí? No es inusual. O acorten sílabas, ¿sí? Cuando estos están aprendiendo a hablar. Pero la progresión en el dominio de la producción fonológica debería conducirles hacia un habla mayoritariamente inteligible aproximadamente a los 3 años, según el DSM-5. ¿Ya? A ver, los niños con trastorno fonológico utilizan procesos inmaduros, ¿sí? Y esto es muy común. Utilizan estos procesos inmaduros que simplifica la fonología, ¿sí? Después de la edad en que la mayoría puede emitir las palabras claramente. Entonces, va a haber una comparación notable de un niño que reproduce los fonemas, las palabras de manera muy clara, muy entendible, con un niño que tiene un trastorno fonológico, porque tiene o presenta procesos inmaduros que simplifica en cuanto al componente fonológico.
Ya a los 7 años se debería producir la mayoría de los sonidos del habla con claridad, ¿sí? Y la mayoría de palabras se debería pronunciar de manera correcta, ¿sí? Entonces, mi niño tiene 7 años y no reproduce la mayoría de los sonidos del habla con claridad, no le entiendo, ¿sí? O no reproduce bien las palabras, entonces tenemos que acudir al especialista, ¿sí? Para realizar lo que es la evaluación. Diagnóstico diferencial, ¿sí? Como les decía, ¿no? Cuando nosotros realicemos un diagnóstico, tenemos que tener en cuenta las variaciones del habla regional, social y cultural en el cual se encuentra inmerso los pequeños. Ahora, vamos a diferenciar de una deficiencia sensorial o una deficiencia auditiva, ¿sí? Esto, pues evidentemente, la deficiencia sensorial o, perdón, auditiva o la sordera puede conllevar a tener anormalidades del habla, ¿sí? Esto nosotros ya lo sabemos. Deficiencias estructurales, ¿no? Las alteraciones del habla pueden estar causadas por deficiencias estructurales, ¿sí? Por ejemplo, el paladar hendido, y que esto tiende a ser muy común. También del alisarte, ¿no? Que son que las alteraciones del habla pueden atribuirse a un trastorno motor, como la parálisis cerebral, ¿sí? Entonces, los signos neurológicos, ¿sí? Van a diferenciar la disartria de un trastorno de un trastorno fonológico, ¿listo? Entonces, ¿cómo yo voy a diferenciar que mi niño tiene disartria o tiene un trastorno fonológico? Por esto, por las alteraciones neurológicas, ¿sí? Entonces, aunque en los niños pequeños, que son menores a los 3 añitos, la diferenciación, según el DSM, puede ser difícil, ¿no? Particularmente cuando la afección motora, ¿no? O la afección, claro, la afección motora en general es inexistente o tiende a ser mínima, ¿no? Entonces, aquí se nos complica un poco para realizar un diagnóstico definitivo. El mutismo selectivo, ya que es este uso limitado del habla, que puede ser un signo de mutismo selectivo. Y esto suele tener muchos niños, ¿no? Muchos de estos pequeños tienen mutismo selectivo, ¿sí? Entonces, eso también es parte de un trastorno de ansiedad que se caracteriza por la ausencia de habla en uno o más contextos o entornos en el que el niño está frecuentando. Ahora, aquí el mutismo selectivo se puede manifestar en trastornos perdón, en niños que padecen de trastornos del habla, ¿sí? Porque sienten vergüenza por las deficiencias que presentan. ¿Bien? Sin embargo, los niños que tienen mutismo selectivo pueden tener un habla normal en entornos que ellos consideran que es seguro, ¿no? Como por ejemplo en la casita, con los papás, con los abuelos y o con amigos cercanos o la profesora, etc. Bien, a ver, el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, ¿sí? Que es más conocida como el tartamudeo. A ver, también, como les decía, hay adolescentes que presentan esto, ¿sí? Adolescentes, también en algunos casos los adultos y en los niños. Bien, entonces, mi niño, ¿qué es lo que tiene que presentar? ¿Qué criterios va a tener que presentar para que yo diagnostique que es un trastorno de la fluidez de inicio en la infancia? Criterio A. ¿Sí? Hay una alteración de la fluidez y la organización temporal normales del habla, ¿sí? Que estas, pues, evidentemente son inadecuadas para la edad del pequeño, de la persona, ¿sí? Y las habilidades del lenguaje. Ahora, estos persisten con el tiempo y se caracterizan por la aparición frecuente y notable, y esto es importante, de uno o más de los siguientes factores. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores estos? Bien. Uno, ¿no? Repetición de sonidos y la repetición de sílabas. Dos, prolongación de sonidos de consonantes y o de vocales, ¿no? Por ejemplo, el vamos, ¿sí?
o en el sonido, o perdón, la prolongación de sonido de las consonantes, ¿no? Por ejemplo, más, ¿no? Perdón, vocálicos, ¿no? Entonces, va a tener esta prolongación de sonidos consonánticos y vocálicos. 3, palabras fragmentadas, ¿sí? Que estas palabras tienen una pausa en el medio de una palabra. ¿Sí? Por ejemplo, bo, hacen una pausa, K. ¿Listo? Entonces, aquí hay una pausa en medio de una palabra. 4. Bloqueo audible o silencioso. ¿Sí? Hay pausas en el habla llenas o vacías. ¿Sí? Hay un bloqueo audible o esta pausa silenciosa. 5. Los circunloquios, y esto también tiende a ser común, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Es decir, hay una sustitución de palabras para evitar palabras problemáticas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a sustituir la palabra que yo sé que tartamudeo por un sinónimo o por otra palabra que quizás me resulte fácil de poder pronunciar. Y de esta forma evito el tartamudeo. 6, ¿no? Las palabras producidas con un exceso de tensión física, y esto lamentablemente también se presenta. 7, la repetición de palabras completas monosilábicas. ¿Listo? Aquí son palabras completas monosilábicas, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo. ¿Sí? Entonces, mi niño tiene que presentar uno o más de estos 7 factores, según el criterio A. El criterio B. Bien, la alteración causa ansiedad al hablar. Y esto también, ¿no? Sobre todo en los adolescentes o los niños más grandecitos, ¿no? Yo tengo muchos pacientes que tienen ese tartamudeo y evitan mucho el tener contacto con los demás, el acudir a reuniones, en las exposiciones, en los colegios, etc. Entonces, hay una ansiedad notable cuando ellos tienen que hablar, sobre todo delante de un público, ¿no? O delante de las personas. También presentan limitaciones en la comunicación eficaz, en la participación social, como les decía, tienden a aislarse en algunos casos, el rendimiento académico también, y en los adultos el rendimiento laboral, ¿sí? Ya sea de forma individual o en cualquier combinación. Criterio C, ¿sí? El que les decía que se repite. Que el inicio de los síntomas que está presentando mi paciente se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo. ¿Listo? Y en el caso de los adultos, con inicio, es decir, con inicio más tardío, se diagnostica como trastorno de la fluidez de inicio en el adulto. Y el criterio D, ¿sí? Que esta alteración que presenta la persona no se puede atribuir a un déficit motor, a un déficit sensitivo del habla, ¿sí? Tampoco a un daño neurológico o alguna otra afección médica. ¿Listo? Y nos explica mejor por otro trastorno mental. Bien, entonces aquí nosotros realizamos lo que es la diferencia. Listo, pasamos a lo que son características diagnósticas. A ver, la característica principal de este trastorno de fluidez con inicio en la infancia es una alteración, como bien dice su nombre, en la fluidez, ¿sí? ¿Por qué en la fluidez? Porque presenta esto. Sí, repetición de sonidos, prolongación, palabras fragmentadas, circunloquios, repetición de palabras completas monosilábicas. No hay una fluidez como se expresa la mayor parte de las personas. ¿Ya? A las personas que no presentan este tipo de trastorno. Y también va a haber una alteración en la organización temporal del habla. ¿Listo? Y ambos, evidentemente, no va a corresponder a la edad del individuo, ¿no? O lo que se espera para la edad de la persona. Entonces, chicos, la alteración se va a caracterizar por esto.
¿no? Por la repetición frecuente de ciertos sonidos, de las sílabas, las palabras fragmentadas, como ya lo hemos visto, los circunloquios y las palabras reproducidas con un exceso de tensión física. Cuando nosotros trabajamos lo que es el tartamudeo, también trabajamos con la tensión física a través de la respiración, entre otros. Yo les voy a estar compartiendo material acerca de ello, ¿ya? Y repetición de palabras completas monosilábicas, ¿no? Como el tú quieres. Sí, entonces, esto va a ser común en las personas que presentan este tipo de trastorno. Ahora, es evidente que también va a repercutir en el rendimiento académico y también en la comunicación social, ¿no? Como les decía, las personas que tartamudean tienden mucho a evitar las exposiciones, a evitar tener contacto con las personas, sobre todo en los momentos en los que ellos tienen que hablar, ¿no? Y esto causa ansiedad, también causa baja autoestima, causa aislamiento, pensamientos negativos acerca de sí mismo, entre otros. Y también esto va a variar, ¿no? Es decir, en cuanto a los niveles, por llamarlo de esta forma, va a variar, ¿no? Entonces, cuando mi pequeño, mi niño, mi adolescente se encuentra en una situación donde hay una presión importante, fuerte, entonces se va a volver más grave, ¿no? Este trastorno de la fluidez, ¿no? O los síntomas que presenta el pequeño. Bien, a ver, según el DCM-5, en cuanto al desarrollo y curso, se presenta antes de los 6 años en el 80 y 90% de las personas. ¿Listo? Entonces, según lo que nos indica es que el inicio se podría dar entre los 2 a 7 años de edad. ¿Listo? Ahora, típicamente las disfluencias, ¿sí? O este trastorno o estos síntomas empiezan de manera gradual con la repetición de las consonantes iniciales, ¿sí? Las primeras palabras de una frase o las palabras largas. Entonces, es a veces, ¿no? Estas influencias van a iniciar con esto, con la repetición de las consonantes iniciales. Bien, cuando el trastorno también progresa, las influencias llegan a ser más frecuentes y por lo tanto van a interferir muchísimo más en las conversaciones que el paciente va a manifestar, ¿sí? Y aquí ya va a ocurrir también en palabras y o frases significativas de lo que él está expresando. Ahora, en cuanto a la gravedad de este trastorno, ¿sí? La gravedad del trastorno de la fluidez o inicio infantil temprano, a los 8 años predice la recuperación o la persistencia del trastorno durante la adolescencia y después durante la adultez, según el DSM-5, ¿sí? Ahora, esto no es que sí o sí va a pasar, va a variar, ¿bien? Sino que es según el manual de diagnóstico. Cuando el niño llega a ser consciente de esa dificultad que tiene para poder comunicarse con los demás, puede desarrollar ciertos mecanismos para poder evitar la disfluidez, ¿no? Y pues también va a haber respuestas emocionales asociadas. Y esto lamentablemente también ocurre en los adolescentes. ¿Sí? Va a haber siempre estas respuestas emocionales como frustración, ansiedad, tristeza, enojo, entre otros. Consecuencias de este tipo de trastorno es el estrés y la ansiedad, ¿sí? Y estos, pues, evidentemente va a exacerbar lo que es la disfluencia, ¿sí? Y la alteración del funcionamiento social puede ser el resultado también de esta ansiedad, ¿sí? Y como les decía, es lamentable, pero sí presentan este tipo de consecuencias. Diagnóstico diferencial de las influencias normales del habla, es decir, nosotros tenemos que aprender a distinguir de las influencias normales que ocurren frecuentemente en los niños pequeños, ¿sí? Es decir, hay niños que sí pueden presentar disfluencias, pero con la intervención, como les digo, ya tienden a regularizar, ¿sí?
Pero aquí los niños tienden más a reproducir más o prolongar o repetir las palabras enteras, ¿no? Por ejemplo, yo quiero helado, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a tener que diferenciar si es una disfluencia normal del habla o si es un trastorno de la fluidez. Entonces, si estas disfluencias persisten y aumentan, ¿sí? En cuanto a la frecuencia, en cuanto a la complejidad, en cuanto a los contextos, etcétera, mientras que mi pequeño está creciendo, entonces podríamos decir que es un trastorno de la fluidez con inicio en la infancia, si esto persiste. Si es evolutivo, entonces decimos que no, que es parte transitorio de una disfluencia normal del habla de mi pequeño. Efectos secundarios de la medicación, también tenemos que distinguir ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tartamudeo también puede ocurrir como un efecto que es secundario de una medicación, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos que siempre preguntar si es que el niño está medicado, con qué tipo de medicamento, para qué le han medicado tal medicación, entre otros. Trastorno del Tourette. ¿Sí? Los tics vocales y las vocalizaciones repetitivas de un trastorno de la Tourette deberían ser distinguidas de los sonidos repetitivos de un trastorno de la fluidez. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vamos a diferenciar estas repeticiones, tanto por su naturaleza como también por su ritmo. ¿Sí? Yo les voy a compartir un video para que ustedes puedan conocer cómo es un trastorno de la Tourette, ¿sí? Y cómo es la diferencia con un trastorno de la fluidez de un inicio temprano infantil. Y la disfluencia de inicio adulto, ¿no? Entonces, si estas disfluencias o estos síntomas que está presentando mi paciente es durante la adolescencia o después de esta, entonces podríamos decir que es una disfluencia, es un trastorno de la fluidez con inicio en un adulto, ¿sí? En el adulto, y no sería ya un trastorno del neurodesarrollo, porque el neurodesarrollo son para los pequeños. Bien, pasamos ahora al trastorno de la comunicación social pragmática, ¿sí? Que ya hemos visto, esto es parte de uno de los componentes del lenguaje. ¿Qué criterios tiene que presentar mi pequeño? Criterio A, dificultades, nuevamente, persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal, ¿sí? Esta dificultad tiene que presentar mi paciente y que se va a manifestar por los siguientes factores. Factor número 1. El niño manifiesta deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales. Por ejemplo, saludar o compartir información. Hay mucha y es evidente esta deficiencia para poder saludar, para poder despedirse, para poder compartir o tener una interacción con la otra persona. ¿Sí? Y este tipo es inapropiado según el contexto social en el que se encuentra. Criterio, o mejor dicho, factor número 2. Hay un deterioro de la capacidad para cambiar la comunicación, de forma que ésta se pueda adaptar al contexto o a las necesidades de la otra persona que me está escuchando, ¿sí? Por ejemplo, cómo hablar de forma diferente en el aula, ¿sí? Y diferente, pues, en el parque, ¿no? O en la casa. Conversar de forma diferente con un niño o con un adulto, ¿bien? Y evitar el uso de un lenguaje demasiado formal. ¿Listo? Entonces, mi pequeño o mi paciente va a presentar este deterioro para poder cambiar la comunicación basándonos en las necesidades de la otra persona o en el contexto en el que se encuentre el paciente. Factor número 3. Va a presentar dificultades para seguir las normas de conversación y de narración. ¿Sí? Es decir,
no va a ser capaz o no tiene esta capacidad de poder respetar el turno de la conversación, el rol que yo voy a adoptar, el rol de oyente y el rol de hablante. Yo te escucho, después tú me escuchas y yo hablo y así sucesivamente. Entonces va a tener o va a presentar estas dificultades para poder seguir estas normas. ¿Sí? También va a presentar dificultades para expresarse de otro modo cuando no se es entendido, cuando la otra persona no lo comprende, ¿sí? No va a tener esta capacidad para poder expresarse de otra forma, ¿sí? Con la finalidad de que la otra persona me escuche. También va a tener dificultades para poder utilizar signos verbales y no verbales y que estos pues se utilizan para regular lo que es la interacción con los demás. 4. Factor número 4. Presenta dificultades para poder comprender lo que no se dice de manera explícita. Y esto es también muy común, ya que los niños no tienden o presentan esta dificultad para poder realizar inferencias, para poder eh, comprender metáforas, ¿sí? Quizás por ahí expresiones idiomáticas, de humor, o entre otros, y el niño pues va a manifestar que no lo comprende, ¿sí? Presente esta dificultad persistente para poder comprender aquello que no se dice de manera explícita. Bien, continuamos con el criterio B. Las deficiencias van a causar limitaciones funcionales, ¿no? En la participación social, en las relaciones sociales, en los logros académicos, ya sea individual o en combinación, ¿sí? Criterio que también se repite. Este también se repite, ¿sí? Como hemos podido ver, que los síntomas comienzan en las primeras fases del periodo del desarrollo. Criterio D, que los síntomas no se pueden atribuir a una afección médica o neurológica, tampoco se puede atribuir a una baja capacidad en el dominio de la morfología y o la gramática, no se explica mejor con un trastorno del espectro autista, tampoco se explica mejor por una discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo u otro trastorno mental. ¿Sí? Aquí yo voy a hacer la diferencia de que puede ser que sea un TEA y no sea un trastorno de la pragmática. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo que aprender a diferenciar si mi niño o tiene un TEA o tiene una discapacidad intelectual o tiene un trastorno de la comunicación del nivel pragmático. Bien, características diagnósticas, ¿sí? Esto es importante y es lo fundamental que nosotros vamos a ver. Si hay una dificultad en la pragmática, en el uso social del lenguaje y la comunicación. Se manifiesta en forma de deficiencias en la comprensión para poder seguir reglas sociales. También va a presentar dificultades para poder adaptar mi lenguaje al contexto donde yo me encuentro, ¿sí? Dificultades para seguir las normas de conversación y cambiar el lenguaje según las necesidades que la otra persona me escuche. Vamos a ver que este tipo de trastornos, este tipo de trastorno en particular causa limitación en la función, en la comunicación efectiva o eficaz. ¿Sí? Va a haber mucha complejidad en esta comunicación eficaz. En la participación social, en el desarrollo de las relaciones sociales y también en los logros académicos. ¿Bien? Y esto pueden ver que persiste en todos los trastornos que hemos visto el día de hoy. Pasamos a lo que es el desarrollo y curso, ¿sí? A ver, según el DSM, chicos, a los 4 y 5 años, la mayoría de los niños ya debería tener estas capacidades del habla y del lenguaje, ¿sí? Que estos tienden a ser suficientes para poder permitir la identificación de deficiencias específicas en la comunicación social, es decir, para que yo pueda realizar lo que es un diagnóstico.
¿Ya? Entonces, las formas más leves de este trastorno social, de la comunicación social, pueden no resultar evidentes, ¿sí? Y eso es importante. Hasta la adolescencia temprana, lo que nos limita un poco para poder realizar un diagnóstico definitivo. ¿Listo? Las deficiencias tempranas en este nivel pragmático pueden causar alteraciones en las relaciones y en los comportamientos sociales, y ya podemos ver por qué, ¿no? En la adquisición de otras capacidades relacionadas como la expresión y la capacidad también escrita. Y aquí tenemos lo que es la bibliografía, donde ustedes pueden obtener mayor información de lo que hemos visto el día de hoy. ¿Listo? Quedan unos minutitos para presentar un video de algunas recomendaciones para los padres que tienen niños con trastorno del lenguaje. Ya, a ver, les voy a estar compartiendo. Okay. Quiero comentarles algunas cuestiones en relación con recomendaciones para padres de niños con trastorno específico del lenguaje. Sabemos que el lenguaje es una construcción que tiene dos variables. Por un lado, la condición biológica del individuo y por el otro lado, la ayuda que el medio ambiente, el estímulo que el medio ambiente pueda brindar a ese niño. La condición biológica va a estar modificada por la ayuda del ambiente. Sabemos que los niños con trastorno específico del lenguaje suelen ser hipoestimulados muchas veces por su entorno, por no saber cómo hacerlo o por no contar con las herramientas adecuadas para hacerlo o hacerlo de un modo equivocado, ¿sí? Muchas veces los niños con trastorno específico del lenguaje reciben menos estimulación que los pares de desarrollo típico. En otras ocasiones los papás suelen estimularlos en demasía, ¿sí? Suelen hablarles sin parar de cosas que tienen escasa habilidad funcional para ellos. En esos casos se suele generar algo que en este momento está como muy en boga el concepto, que se llama la ley de Mateo, ¿sí? La ley de San Mateo. ¿Qué significa esto? El niño que tiene una dificultad, una adversidad biológica, ¿sí? Una adversidad para adquirir una función como es el lenguaje, además de esa adversidad termina teniendo la sobrecarga de la falta o la mala estimulación medioambiental. Entonces hay como una doble dificultad superpuesta en donde los fallos terminan siendo más grandes de lo esperable, ¿sí? En general, un niño de desarrollo típico que habla mucho consigue más respuestas de su entorno que aquel que habla menos. Entonces, veremos algunas recomendaciones simples para la comprensión o para favorecer la comprensión de niños con trastorno del lenguaje y algunas recomendaciones relacionadas con la expresión de los mismos. En niños pequeños es fundamental utilizar preguntas por sí o por no, o preguntas de alternativa. Es frecuente que los padres en la consulta digan: yo le pregunto qué ha hecho en el jardín y él no me cuenta nada. Claro, es verdad que alguien que tiene limitaciones comprensivo-expresivas o limitaciones expresivas no puede organizar una frase y contar el relato de lo que ha ocurrido en el día. Sin embargo, quizá ese mismo niño que no le puede contar a su madre qué es lo que vivió en el jardín pueda responderle a una pregunta concreta. Si la mamá le dice: ¿jugaste con los bloques hoy? Esa es una pregunta por sí o por no. ¿Tomaste el desayuno hoy? Esa es una pregunta por sí o por no. O una pregunta de alternativa también es algo que puede favorecer la situación. De pronto, si la madre le pregunta: ¿en el desayuno tomaron jugo o té? Ese tipo de preguntas simplificadas en donde la respuesta está prácticamente dada en el interlocutor son preguntas que colaboran enormemente a mantener la dinámica de la comunicación, que es en definitiva lo que buscamos. La comunicación es el leitmotiv de todo esto, mantener el intercambio entre personas.
¿Por qué? Porque el lenguaje está principalmente orientado a eso, a manejar la comunicación entre personas y a sostener el vínculo. ¿Por qué necesitamos sostener esa interacción? Porque el lenguaje se aprende en contacto con los demás. Entonces esa vía debe permanecer permeable de manera continua, ¿sí? No se debe cortar o limitar por las limitaciones comprensivo-expresivas o expresivas que pueda tener el niño. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones generales que pueden ponerse en práctica con niños pequeños con TEL. También es verdad que hay otras situaciones en donde la comprensión está más conservada y los problemas son eminentemente expresivos. En esos casos, lo que debemos hacer es no hacer correcciones sistemáticas sobre la forma del lenguaje. Si un niño que habla mal, no solucionamos su situación repitiéndole o haciéndolo repetir todo el tiempo las cosas que le salen mal, ¿sí? Sino buscando herramientas y técnicas, que bueno, de eso nos ocupamos las fonoaudiólogas, herramientas y técnicas para darles a los padres para que el niño pueda expresarse de un modo más fluido. 16. Ahora, hoy es 17. Le vamos a hacer un círculo. ¿Qué día de la semana es? 17. ¿Qué día de la semana es? Es un jueves. Después de jueves viene el... ¿Sí? Dentro de esas técnicas encontramos lo que se llama reformulación del lenguaje, es decir, cuando un niño dice mal una expresión, una frase o lo que sea, es el adulto que la reformula y la deja flotando en el aire con el modo correcto en el que tiene que ser producida. La repetición, hacer repetir permanentemente a los chicos el modelo correcto de las palabras y demás, no suele ser una solución adecuada, ¿sí? El niño debe tener el modelo correcto, sí, a su alrededor, pero a la vez las estrategias que lo faciliten para acceder a ese modelo, ¿sí? Y hay un hecho que es sumamente importante en toda esta situación y que no lo mencioné hasta ahora, y es que la información que uno debe tratar de manejar siempre es información funcional, es decir, información relevante para el niño, ¿sí? Si un niño no sabe responder cómo es su nombre, no tiene sentido que le enseñemos los colores, ¿sí? Porque antes de aprender los colores, tengo que saber cómo me llamo, ¿sí? Entonces, seleccionar los contenidos que sean funcionales a la comunicación, aquello que sea relevante como para poder seguir manteniendo el vínculo comunicativo con los demás. Listo, chicos. Entonces, yo les voy a estar enviando otros videos para que ustedes puedan esclarecer un poco más lo que hemos visto el día de hoy. Sí, son varios videos que realmente les aconsejo que en su espacio personal lo puedan visualizar, ¿ya? Y con eso terminamos lo que es la sesión del día de hoy. Y en este caso, Liz, te voy a estar brindando mi número por medio del chat, ¿ya? Bueno, chicos, entonces ya nos estamos viendo para la próxima sesión. Cuídense mucho. Que tengan una bonita noche.